Johnson trabajaba para un abogado de renombre llamado Arthur Wilbraham. Sin embargo, más allá de ser jefe y asistente, ambos eran amigos, por lo que Wilbraham era capaz de dejarle encargos de confianza que no le daría a nadie más. Prueba de esto es que Johnson regresó del cierre de un caso difícil con el que habían tenido que lidiar. En dicho caso, ellos representaban a un asesino llamado John Turk. Ambos sabían que era culpable y que merecía la sentencia. Sin embargo, su pericia había conseguido que se le declarara inocente. Con todo, había sido un caso bastante difícil y Johnson, deseando un descanso del trabajo, había conseguido planear un viaje vacacional a los Alpes. Su amigo le recomienda que durante su viaje intente olvidarse de lo que había tenido que ver, pues Johnson se encontraba afectado por el tiempo que había pasado cerca de Turk, a lo que Johnson menciona que sí lo intentará. Dicho esto, Johnson le pide prestado a su jefe una bolsa maletín, la cual es una bolsa de lona que puede funcionar como una maleta y que resulta práctica para viajar cuando se hacen viajes muy largos. Su jefe acepta prestársela, prometiendo que se le enviará más tarde por Henry, otro de los trabajadores del despacho. Acordado esto, Johnson se dirige hacia un lugar para cenar, celebrando que pronto se irá del clima propio de la época del año y disfrutaría de un ambiente mucho más agradable. De regreso a casa, su casera le menciona que Henry ya ha pasado por ahí y le ha dejado su bolsa maletín, tras lo cual subió a preparar café y a comenzar a seleccionar su equipaje, examinando aquel bolso para viajar, aclarando que era viejo y feo, y se notaba que no se tenía en muy buen estado, porque se encontraba sucio y algo descuidado. Le quitó importancia al pensar que probablemente solo le habían prestado uno de repuesto y se centró en empacar, concentrándose en la faena y pensando en toda la diversión que le esperaba para buscar olvidar las expresiones y maneras de aquel a quien había defendido. Más tarde comenzó a escuchar pasos, pero supuso que o bien sería un vecino o su casera que era dada la bebida y a veces paseaba por las noches, por lo que se alejó de la bolsa para buscar unos zapatos de baile, viéndola de lejos y notando el desgaste y el trato rudo con el que seguro se le había sometido, pero lo ignoró para seguir empacando mientras de tanto en tanto escuchaba unos pasos sigilosos que se acercaban cada vez más a su casa. En ese momento, Johnson comenzó a asustarse, y más al ver que parte superior de la bolsa comenzaba a formarse una silueta similar a un rostro, el rostro de Turk. Una vez más desechó la idea al creer que era debido a lo que le afectó el caso, por lo que intentó serenarse, pero antes de que lo hiciera, unas pisadas volvieron a hacerse presentes en la escalera, viéndose tentado ir a revisar hasta que el sonido se detuvo, pues luego de mirar no encontró a nadie en la escalera. Llamó a su casera sin obtener respuesta, por lo que asumió que no era más que sus nervios, concentrándose en descansar un poco mientras tomaba café y se fumaba una pipa para relajarse, reconociendo algo que había negado desde que recibió aquella bolsa. Estaba nervioso. Estaba nervioso porque mientras empacaba le embargaba la sensación de estar usando algo que no era suyo, y no solo eso, también de algo como si el portador real del objeto le estuviera negando el acceso al mismo. De nuevo, desechó la idea, mirando hacia la escalera con el rabillo del ojo y captando una silueta escondida en el piso inferior junto a la barandilla. Intentó controlarse y se giró para investigar el lugar, viendo que la silueta había desaparecido, pero mientras se dirigía hacia la sala de su casa, escuchó unas pisadas acelerando al subir la escalera. Luego de entrar en su habitación, Johnson intentó controlar su miedo y salió a investigar a una escalera que se encontraba vacía, manteniendo un intento de firmeza en su voz mientras llamaba a quien quiera que se encontrara ahí para que se revelara y expresara sus intenciones. Ante la falta de respuestas, el hombre investigó su habitación. Tras las ventanas solo había una lluvia torrencial, y en su armario solo habían filas de ropa, por lo que se dirigió al centro de la habitación para pensar, tropezándose justo con la bolsa maletín, devolviéndole el miedo, obligándolo a reafirmar en voz alta que no había nadie a su alrededor, garantizando que los juegos de luces y sombras, mezclados con el sonido de la lluvia, solo lo habían confundido durante toda la noche. Pero en su mente, John Turk ya se encontraba presente, y por mucho que intentara controlarse para terminar de empacar y dormir un poco, el miedo ya lo había invadido. Caminó con indecisión hacia la bolsa, pero ésta ya no se encontraba en el centro de la habitación, sino más adelante. Dominando sus temores, se acercó hacia la bolsa y la abrió, descubriendo su interior y encontrando que se encontraba manchada de un tono pardo rojizo. Sangre. Al reparar en esto, Johnson se tiró hacia atrás, apagando las luces por accidente, por lo que acercó su mano al encenderlas, resistiendo el instinto de tenerlas apagadas y refugiándose en la oscuridad. Grave error. Frente a él se encontraba John Turk, quien lo miraba mientras se ponía frente a la bolsa, alegando que la quería de vuelta.
Johnson despertó con el tocar de la puerta, viendo a su casera, quien le preguntaba por su mal aspecto, a lo que él responde con cierto alivio que se quedó dormido, pues seguro que lo que vio y lo que vivió hace horas no fue más que una pesadilla. Ante ellos se encontraba Henry, quien pidió disculpas sin darle importancia, pues había confundido la bolsa del señor Wilbraham con la bolsa de evidencias que aún no entregaban a la fiscalía, entre las que se encontraba la bolsa maletín del hombre a quien habían defendido. Johnson entonces entendió la confusión. Al ver las características de la bolsa y recordarlas a detalle del caso, su mente lo había hecho una mala jugada en la que se enfrentaba a su cliente. Pero cuando estaba terminando de relajarse con aquella versión, Henry se decide a hablarle sobre el caso. Considerando que él ya se encontraba bastante involucrado, le dice que Turk se quitó la vida cuando se le liberó, pidiendo que se le diera a sus restos el mismo trato que el de su última víctima, es decir, enterrado en un paraje cercano, dentro de su bolsa maletín. Como podrán haber notado, esta historia cuenta con varios elementos que vale la pena destacar, pero el primero que me gustaría mencionar es aquel relacionado con la tensión, y es que a lo largo de la historia se nos deja un leve elemento que plantea una amenaza para el espectador. Un asesino en serie es puesto en libertad gracias a la ayuda de nuestro protagonista y su jefe, y la idea de aquel hombre puesto en libertad lo mantiene inquieto, de ahí que decide irse a descansar a un lugar lejano. Pero por un momento se nos libera un poco de la tensión al desviarse a la intención del hombre para ir de vacaciones y descansar, e incluso se toma la molestia para describir el orden en el que nuestro protagonista comenzó a empacar, esperando hasta ese momento para reintroducir aquello que ha vagado por su cabeza durante todo el tiempo, los recuerdos de aquel hombre perturbado y cómo había posado su mirada sobre él. Luego de esto, mediante diversos elementos como el sonido de pisadas y los juegos de sombras mezclados con la lluvia torrencial, el autor va describiendo la amenaza como algo que se encuentra cada vez más cerca. Da igual lo que diga el protagonista, pues tanto él como el espectador saben que algo se va acercando, y aun cuando no se nos revela lo que es, podemos darnos una idea de lo que sí es. Aun con todo, no es hasta el final del segundo acto en que de verdad se hace un movimiento paranormal, alejando cualquier duda respecto a lo que se trata, utilizando ese elemento al que se le había prestado atención en primera instancia, la bolsa maletín, la cual no solo se ha movido, sino que se le ha encontrado un desgaste y una serie de cosas que han mostrado su verdadero portador. Y al final, cuando se muestra a Turk, la tensión por fin se rompe, mostrando al hombre que tanto se nos enseñó a temer. Pero justo en el momento en el que pudo haber acabado con el protagonista, la historia continúa a la mañana siguiente, dándole una falsa noción de seguridad al espectador. Seguro que la historia sería solo producto de un sueño que hubiera causado por el caso. Es entonces cuando entra el segundo elemento a tener en cuenta, la duda. La duda por sí misma no es un elemento que pueda considerarse como terrorífico. Más bien sería todo lo contrario, pues en la duda es donde el espectador se refugia para no mirar la realidad de lo que le aterra. Y en este caso no es la excepción, pues en el momento en que uno intenta convencerse de que lo vivido durante la historia no es más que un sueño, quizá haya empacado, y quizá la bolsa maletín le pertenece a John Turk, pero ¿de verdad John Turk solo vino a amedrentarlo para que le devolviera la bolsa y luego se fue? No suena convincente, y ahí es donde puede sujetarse el espectador. Sin embargo, se presenta aquí lo que revisamos en el video de Botón Botón, el knockout, puesto que justo al final de la historia, de parte de la misma persona que ayudó a relajar la tensión, se genera uno nuevo. Durante la noche, John Turk se quitó la vida, dejando como última voluntad que se le devolviera su bolsa maletín para que en ella pudieran descansar sus restos. Aquí se puede volver a refugiar en la duda al creer que todo ha sido imaginación de Johnson y que el deceso de Turk fue solo una coincidencia, o aceptar la realidad de lo que sucedió. Y así es como se juega con elementos como la duda, la tensión, que son elementos que por sí mismos no son ominosos ni terroríficos, pero que al desarrollarlos en una buena historia se puede generar el terror. La bolsa maletín es una historia de terror bastante interesante. Es algo más extensa que las historias de terror que suelo subir al canal, pero presenta cómo es que se puede trabajar con esta extensión, usándola a favor de un aumento de la tensión y del miedo en el espectador, permitiendo refugiar al espectador mediante una duda, solo para al final revelar la verdad y eliminando cualquier lugar en el cual pudiera esconderse, dando este giro ominoso de aquello oculto que puede parecernos familiar, pero que se nos es revelado de manera abrupta y sin que haya donde ocultarnos. Y bueno, este es el desarrollo
de la tensión mezclado con la duda y el manejo de la revelación final en la bolsa maletín. Pero coméntenme lo que les pareció este relato. ¿Les parece que hace un buen manejo o consideran que pudo haber hecho algo para que el impacto fuera mejor? Son libres de dejarme sus opiniones en la caja de comentarios, así como sus sugerencias para próximos videos. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Tanager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.